las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. ¡Vamos con sus palmas! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel.
Buenos días, bendiciones. Llegó nuestro domingo maravilloso, llegó un domingo para escuchar la palabra de Dios, para reunirnos todos alrededor de una señal, pero sobre todo alrededor del Espíritu Santo y del fuego que seguramente purificará nuestras relaciones y purificará nuestros corazones. Hoy quiero traer un tema que está muy acorde a todo lo que ha venido pasando esta semana. He titulado el mensaje de hoy, ¿quién dijo paz? Mis hermanos, yo creo que todos en cualquier momento de nuestra vida estamos esperando que realmente la guerra se acabe, que las situaciones difíciles, que las masacres, que los momentos en que rompemos relaciones pues cada vez sean menores. Y todos procuramos por ello, pero pareciera que no hacemos el mérito para que finalmente podamos conseguirle. Hoy hay una historia, o quiero contar una historia de la palabra que nos habla exactamente de ello. Y quiero hacerlo de alguna manera poética, de alguna manera como un relato. Y que podamos nosotros aprender justamente de este relato se hace supremamente indispensable. El viento que pasaba entre las montañas rugía con furor. El cielo estaba lleno de saetas luminosas que se transformaban en un tronar que rompían con estrépito el bramar del viento. La carpa era de grandes dimensiones. Los centinelas, armados fuertemente, caminaban su rutinario sendero como si estuvieran bailando una danza macabra. En uno de los compartimientos habían lujosas alfombras colocadas aquí y allí. Recostado sobre esas mantas delicadas y adornadas descansaba Sennacherib, el emperador de Asiria. Cuando los colores del alba empiezan a pintar el horizonte, se levanta para empezar un nuevo día. Tenía un dolor intenso de cabeza, pues de la orgía que había sucedido la noche anterior. Se postra delante del ídolo que está en un rincón pequeño a donde tiene el altar. De pronto se escuchan unos gritos de dolor que parecen alaridos. Llama a uno de sus fieles asistentes que está durmiendo fuera de la improvisada puerta formada de cortinas. Asistente, venga de inmediato. El ayudante entra y se cuadra en posición militar. Llame al general y al capitán y al comandante. Sí, mi rey, responde el agregado. A los pocos minutos vuelve gritando, desesperado, como si estuviera fuera de sí. Mire, mi rey, oh, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice el rey Sennacherib. ¿Por qué no viene el general? ¿Por qué no viene el capitán? ¿Qué pasó con el comandante? Alteza, dice el asistente, no pueden venir porque están todos muertos. ¿Qué dices? El rostro del rey se enrojece y sus ojos sanguinarios como que se salen de sus órbitas. Sí, responde el ayudante principal, por todos lados hay cuerpos muertos. El general, el capitán, el comandante yacen sin vidas allí en sus tiendas. Pero, ¿cómo es posible si yo no escuché nada? Sí, la tormenta de anoche fue tremenda, pero esta época del año esto normalmente sucede. A los pocos minutos llegan otros asistentes. Mire, rey, ha sucedido algo terrible. Nuestros soldados están muertos. Sus cuerpos están tendidos por todas partes. El rostro que en unos momentos antes era rojo ahora empalidece. Su voz tartamudea. Parece que se va a caer y se recuesta sobre sus almohadas. ¿Quién lo hizo?, pregunta el rey. Majestad, responden los ayudantes, lo ignoramos. Los cadáveres de los hombres no tienen heridas, no se ve sangre por ningún lado. ¿Cuántos batallones nos quedan? Mi rey, todo el ejército está destruido, solo unos poquitos estamos vivos. No puede ser, exclama el rey. Esto no puede estar sucediendo, esto tiene que ser una pesadilla. Los asistentes, todos temblorosos, guardan silencio. Del grupo de asalto no ha quedado ni uno. Bueno, esta historia
Está allí en la palabra, hice una paráfrasis de ella en Isaías capítulo 37, versículo 36 al 38. Todo había empezado un tiempo atrás. Reinaba en Jerusalén, capital del reino de Judá, el rey Ezequías. Había comenzado su reinado cuando tenía 25 años de edad. 25, era muy joven. Este hombre tenía muy buenas cualidades espirituales que quiero comentarles. La primera, era un hombre íntegro. Allí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 3, se describe con exactitud que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero no solamente eso, tenía otra virtud, era un hombre de fe y visión espiritual. Dice la palabra allí en ese mismo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 5, puso su esperanza en el Señor. También era un enemigo de la idolatría. Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Eso está en segundo libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 4. También era un hombre de logros. Tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 y en el versículo 7. Por medio de él, Dios comenzó un avivamiento espiritual en aquel lugar. Dice la palabra que él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, en la ley y los mandamientos. Lo hizo, dice la palabra, de todo corazón y fue prosperado. Y por último, aunque no sea la última de sus virtudes, pero sí hablaré solamente de ella, dice, fue un ejemplo. Dice, ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al Señor. Así que era un hombre digno de estar en el lugar donde estaba, era rey. Un hombre con todas las virtudes. Pero de pronto, en el cielo, digamos que empezó a notarse algo en la historia de una nación que tuvo pocos reyes tan fieles como Ezequías. Aparecen unos nubarrones oscuros y se siente que se va a desatar una gran tormenta. Ezequías llevaba 4 años de ser rey, 4 años, o sea, ya tenía 29. Acababa de cumplir sus 29 años cuando es informado que el ejército de los asirios ha sitiado la ciudad de Samaria. 2 años después llegan las noticias de la caída, o sea, a los 31 tenía él. Pasan unos pocos años con relativa tranquilidad. Es un hombre joven pero maduro porque ha servido al Señor con fidelidad y con honestidad, sobre todo a Dios, pero también al pueblo. Dice la palabra que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Lo que hace tiempo este rey temía sucede. El rey de Asiria envía un ejército poderoso contra Jerusalén y el comandante en jefe es Rabsaces. Aquí el proyecto y el ultimátum de ese hombre impío empiezan a leerse a partir del versículo 29 del capítulo 18. Es interesante observar que el enemigo siempre va a utilizar lo que hoy llamamos como una guerra psicológica, ¿no? Una guerra fría, algo que no es tan evidente, pero que empieza a sentirse en un ambiente no propicio, en un ambiente tenso, en un ambiente casi que de guerra, ¿sí? De violencia, pero todavía allí era una guerra psicológica. Los principios que empieza a usar este hombre en ese ataque psicológico son los mismos, bueno, aunque algunos disfrazados, que nosotros enfrentamos hoy en día en muchas oportunidades. Y quiero decírselos a ustedes. El primero de ellos es: ¿cuántas veces has escuchado que te dicen estás solo y no tienes fuerzas? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 36 versículo 5. Son las mismas historias paralelas, la del segundo libro de Reyes y esta de Isaías, son exactamente las mismas. Dice: tú has dicho tener plan y poderío para la guerra. De alguna manera es amedrentar. El enemigo siempre nos va a amedrentar, el enemigo siempre nos va a disminuir,
El enemigo siempre nos va a hacer creer que no vamos a ser capaces de enfrentar la batalla que se nos viene, nos va a atemorizar, nos va a hacer esconder, nos va a acorralar. Pero pues las cosas no son así. Es probable que el enemigo lo que esté haciendo es justamente que nosotros nos creamos esa historia para que nunca lo ataquemos. Pero no solamente eso, dice, no tienes amigos o los son, si los tienes, muy débiles. Ahí en el versículo 6 dice, tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada. Ahí quería hablar sobre la debilidad de quienes estaban con él. De alguna manera le estaba diciendo, pues sí, usted tiene hombres, pero son un poco de cobardes. Son gente que no nos dan la talla en la batalla. Y muy probablemente a veces el enemigo también quiere hacernos ver que nosotros somos débiles, pero que quienes nos acompañan son igualmente débiles o peor. Pero no solamente eso, dice, yo vengo porque Dios me ha enviado. ¿Sabes? Es un argumento muy sutil. A veces el enemigo trata de utilizar la voluntad de Dios como argumento. El Señor me ha dicho, dice ahí en el versículo 10, sube a esta tierra y destrúyela. Muchas veces, a veces el enemigo utiliza personas cristianas para decirnos que lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto porque Dios se los ha dicho. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero no solamente eso, dice, promete un país mejor. ¿Sabe? Dice la palabra ahí en el versículo 17 de Isaías 36. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. El enemigo a veces nos hace creer que nos va a ir mejor con él. Ese es el engaño del diablo, ese es el engaño de Satanás. ¿Cuántos hombres han entregado su alma a Satanás porque Satanás ha ofrecido darles muchas cosas? Y efectivamente él les ofrece, pero ¿a cuenta de qué? De que ellos tengan que entregar su alma a Satanás, de que ellos tengan que entregar su honra, su honestidad, su vida misma en el propósito del diablo. Pero no solamente eso, dice, tu Dios no te puede ayudar. Ya cuando él se ve perdido, hace una embestida directa y le dice, tu Dios no te puede ayudar. Ahí en el versículo 18 dice, no os engañe Ezequías diciendo, el Señor nos librará. No le crean al rey, no le crean al rey lo que dice de parte de Dios. Él les está diciendo mentiras. Claro, porque es que el diablo se viste como ángel de luz. El diablo hace ver a Dios como mentiroso, cuando el mentiroso es él, que dice palabras para que uno se confunda y no haga lo que Dios quiere que uno haga. Pero dice la historia, el pasado está a nuestro favor, también le dice como engaño. Mire, las evidencias dicen que yo puedo hacer lo que su rey no. Las evidencias dicen que yo les puedo ayudar. Su rey los está dejando morir. Y ahí en el versículo 19 dice, ¿dónde están los dioses de Amad y de Arfat? Ellos sí les pueden ayudar, pero su Dios no puede hacer nada. Los asirios ignoran que el Dios de Israel es muy distinto a sus dioses. A veces el diablo confunde, ¿no? Y ayuda a que las personas vean que como que el Dios que tenemos nosotros es el mismo Dios que tienen ellos. Y no saben con el Dios que se están metiendo, con Jehová de los ejércitos, con el Dios poderoso en batalla, con el que ha vencido y va a seguir venciendo. El Señor de los ejércitos, nuestro Dios, es real. Probablemente los de ellos sí sean de hierro, de barro, de no sé de qué, sí sean, pero el nuestro sí es real. En el proceso de la guerra psicológica, el nombre del Señor ha sido blasfemado. Y mire, yo le voy a decir algo porque lo he vivido por experiencia. Cuando alguien ha blasfemado de Dios, eso no se queda impune. Eso tarde que temprano se paga. Eso tarde que temprano tiene su recompensa. Así como Dios recompensa a los humildes, a los obedientes, el diablo también recompensa a los que son obedientes a él, pero de parte de Dios hay un castigo, hay una disciplina. Al oír este mensaje, los embajadores callaron. Estoy hablando de los israelitas. ¿Sabe por qué callaron? Porque ya el rey les había dicho que se quedaran callados. A muchos nos cuesta quedarnos callados, pero era una orden de Dios.
No había que responder, no había que contestar. Después se iba a ver el resultado de su silencio. No respondieron ni una palabra, cumplieron la orden que el rey les había dado. Los enviados del rey de Judá rasgan sus vestidos en señal de tristeza profunda y comunican justamente a Ezequías el mensaje del rey de Asiria. De alguna manera le estaban dando quejas, ¿no? Le estaban diciendo: no, mi rey, mire, si él mandó a decir que ese Dios que usted tenía no es ese Dios, y le dieron quejas. Pero ¿sabe? Los enviados le dicen al rey: un enorme ejército está muy cerca de la ciudad. Son casi 200,000 soldados. Están armados con los mejores equipos de guerra que existen. Son soldados profesionales. Nosotros vamos a perder. No tenemos nada que hacer en esta batalla. Nos van a arrasar. Es mejor que nos persinemos, entre comillas, y que nos paticas para atrás, porque nos van a barrer de la tierra. Pero ahora Ezequías tiene 39 años. Han pasado muchos años. Algunos años después de que él empezó a ser rey, desde los 25. Dice que ya es un hombre maduro, se entera de todos los detalles que le dan. Sí, así que ya no es un chico de 25. Ya han pasado 14 años. Escuchan las frases que el enemigo ha usado para desalentarlo, para que se rinda. Su rostro quizás sí muestra tristeza, preocupación en su corazón, porque él es el responsable del pueblo. Delante de su gente, rompe las vestiduras reales y cubre con unas ropas rústicas, como era costumbre, para demostrar un dolor muy grande. Y la gente empieza a decirle: majestad, estamos perdidos. Es absolutamente imposible que podamos salir a luchar contra este ejército tan poderoso. No tenemos ninguna probabilidad de vencerlos. No vamos a encontrar la paz. Este no es el lugar donde vamos a conseguir estar en paz por fin. Quizás si nos rendimos, ellos tengan compasión. Un rendimiento con honor es mejor que una derrota total. ¿Usted ha oído decir esas personas que dicen eso? Mi hermano, yo no estoy hablando que la paz se consigue no haciendo nada. Por el contrario, la paz se consigue cuando nosotros atendemos la voz de Dios, cuando nosotros oímos el consejo de Dios, cuando hay una guerra espiritual de rodillas delante de Dios, cuando sabemos el tipo y la clase de Dios que nosotros tenemos, grande, poderoso, maravilloso. Allí vamos a encontrar la paz. Vivimos en medio de la zozobra, vivimos en medio de gente desadaptada. Bueno, también tengo que decir que en medio de gente que ha sido acorralada por la violencia, que ha sido exacerbada en enseñanzas que los invitan a pelear, a tomar las armas. Pero el rey dice: basta, ya no hablen más. ¿Cómo así que nos vamos a rendir? Yo sé que el enemigo es formidable, es grande y es poderoso, pero nuestro Dios es fiel. ¿Se acuerda él mismo? ¿Se acuerda cuando él mismo dijo: no temáis ni desmayéis, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está con él? Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para llevar a cabo nuestras batallas. Si usted lee Isaías 32, 7 y 8, usted va a encontrar estas palabras tan maravillosas, que inclusive las voy a repetir. Dice: no temáis ni desmayéis, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para llevar a cabo nuestras batallas. Denme las cartas, dice el rey. Esas cartas que había leído acerca del enemigo. Los rollos son entregados en las manos de Ezequías. Sale del palacio real y comienza a caminar. Todos sus ayudantes, todos los ministros siguen tras de él. Se dirige al templo y mientras camina, quizás van pensando en las palabras del Salmo 27:5, que dice: porque
En su enramada me esconderá en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su tabernáculo. Me pondrá en alto sobre una roca. Ezequías se las traía. Él sabía la clase de Dios que tenía, y por más violencia que se fuera a sufrir, él confiaba en que Dios lo había guardado en el hoyo de su mano. Llega al templo, toma la carta y extendió la mano delante del Señor. Eso está allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 14. Y en cuanto lo hace, su rostro cambia. Las arrugas de preocupación de su cara desaparecen y una expresión de paz, de serenidad hay ahora en él. Ha aprendido lo que mucho después el apóstol Pedro decía: echad sobre él vuestra ansiedad, hablando sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros. Mi hermano, muchas veces nuestro rostro ha empalidecido, nuestro rostro se ha mudado por miedo, por temor, porque desconfiamos de Dios. Pero ahora este hombre había cambiado totalmente su semblante porque sabía en quién había confiado. Con voz clara y desde lo profundo de su corazón, eleva a Dios su oración. Esta plegaria nos permite de alguna manera entender qué había en lo profundo del corazón de Ezequías. ¿Sabe? En esa oración, él empieza con algo fundamental. Comienza reconociendo la soberanía de Dios. Dice en voz clara, contundente: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Reconoce que Dios es un Dios soberano. Usted y yo queremos ver paz. Reconozcamos que Dios es un Dios soberano. Pero no solamente eso. Dice que Sennacherib está sentado en el trono de Asiria, que es insignificante comparado con el trono que está entre los seres angelicales. Mire, aquí no lo llama, Ezequías no lo llama como el rey Sennacherib. Dice solamente su nombre, porque aquí hay un reconocimiento que más grande que Sennacherib es Dios. Más grande que Sennacherib son los ángeles, que son capaces de venir y obedecer a Dios y que todo cambie a favor de su pueblo. Luego reconoce que Dios es un Dios incomparable. Dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Sennacherib era algo minúsculo al lado del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. También, ¿sabe qué hace Ezequías? Se dirige a Dios como el Creador. Dice: tú has hecho los cielos y la tierra. Mi hermano, cuando yo empiezo a reconocer la grandeza, cuando yo empiezo a reconocer el tipo de Dios que yo tengo, las cosas se ven diferentes, parecen diferentes, suceden de manera diferente. Luego, con esa sencillez de niño que Dios le ha dado al rey, que obviamente está asustado, dice la palabra que él se inclina y dice: oh Señor, escúchame. Abre, oh Señor, tus ojos y mira lo que está pasando. De alguna manera le está diciendo: Señor, si realmente estoy asustado, son 200,000 hombres que vienen a robarme la paz, a matarnos a espada, a derramar sangre de manera violenta. Pero sé que tú abres tus ojos y miras y harás algo. Luego se refiere ¿a quién? A Sennacherib, pero no como rey, sino como cualquier otro. Mi hermano, así a secas lo llama por su nombre, sin títulos. Recuerde que usted y yo no tenemos ningún título más grande que el de ser hijos de Dios. Pablo decía:
todo esto, todos mis títulos, todo lo que yo sé, todo lo que yo he vivido, el rango que tengo, las nacionalidades que tengo, las lenguas que hablo, todo eso lo tengo por basura delante de Dios y delante del título de hijo de Dios. Pero estos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, de madera y de piedra. Y está hablando de los dioses de Senaquerib. Eran dioses de mentiritas, eran dioses nominales que sabían que no podían hacer nada delante del Dios de Ezequías. Y queda implícito el pensamiento del Señor en estas palabras. ¿Sabe? En la última frase de Ezequías en esa oración dice su argumento final. No le pide que lo salve de la muerte. Ezequías desea que el pueblo se salve, claro que sí, que lo libre ¿de quién? Del enemigo, como a otros grandes hombres de Dios antes de él. Pero ¿sabe qué dice en su oración? Dice algo maravilloso que usted y yo vamos a copiar en nuestra oración diaria. Dice, ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. O sea, él no estaba pidiendo que le salvara la vida para seguir en el reinado. No le estaba pidiendo que le salvara la vida a su pueblo para no sé, para alguna situación particular. Le estaba diciendo, salva a tu pueblo para que toda la gente sepa que tú eres, oh Señor, el Dios de los ejércitos, el maravilloso Dios de los cielos. Mi hermano, si usted y yo pedimos a Dios que traiga paz sobre nuestra ciudad, paz sobre nuestra familia, quien va a ser glorificado va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero su corazón de hombre piadoso está indignado por la manera en que Senaquerib y todos ellos habían ultrajado el nombre de Dios. Eso da celo, eso da una rabia por acá adentro, rara, que hablen mal de Dios. Cuando yo escucho a algunos personajes públicos hablar en contra de Dios, a mí me entra un celo. Yo digo, Señor, Padre, que tu justicia sea sobre todos nosotros. Padre, no permitas que pongan así en tela de juicio tu nombre. Aunque también me da celo cuando hay hombres que por su testimonio también ponen en tela de juicio el nombre del Señor. Cuando se levanta de la oración, de su cara muestra la paz. Allí en su cara, Él muestra la paz, la serenidad que tienen aquellos que han recibido una respuesta de Dios en sus corazones. ¿Sabe qué hace? Vuelve al palacio real. Y con la cabeza agachada como cuando vino, no, al contrario, ya no tiene la cabeza agacha como cuando vino, sino con ojos dirigidos al cielo y con tranquilidad en su semblante. Viene rostro en alto. Yo creo que viene erguido, viene lleno de la confianza de Dios, viene sabiendo que Dios va a hacer algo poderoso, maravilloso, que nadie tiene idea de lo que va a hacer, ni él mismo lo tiene, pero tiene la confianza de que algo va a pasar. Y la contestación de la oración de Ezequías viene por medio del profeta Isaías, en una respuesta maravillosa. Es larga, pero es tremenda. La voy a sintetizar un poquito. Él sabía que había sido blasfemado y ofendido el Dios del rey. Entonces empieza a decir cosas como que la respuesta es: se han metido contra el Santo de Israel. El emperador ignoraba que atacar al pueblo de Dios era atacar a Dios mismo. Él lo ignoraba. El concepto es similar cuando Jesucristo le pregunta a Saulo, ¿se acuerdan ustedes allí en el capítulo 9 de Hechos? ¿Por qué me persigues? ¿Soy yo Jesús a quien tú persigues? ¿No es verdad que cuando Dios le dice a Pablo exactamente esas palabras, le está diciendo: Pablo, no es a mí quien me persigues, no es al pueblo exactamente a quien persigues, es justamente a mí el que me persigues? Saulo estaba acosando a los creyentes y saber que el Señor Jesús lo tomaba como algo en contra de su propia persona. La misma idea que expresa David al decir: guárdame como la niña de tu ojo.
Es impresionante cómo la palabra siempre señala el hecho de que Dios protege a los suyos, cuida de los suyos, y cuando alguien se mete con ellos, se mete directamente con Dios, con Él, porque Él es nuestro Padre. El veredicto final de esta historia es tremendo. Dice en Isaías capítulo 37, versículo 29, ¿por qué te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos? Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Mi hermano, cuando Dios piensa en guardar a su pueblo, Dios se hace fuerte. Dios, digamos, ha tenido misericordia, pero en este momento, en estos estados, su justicia se hace presente. Y dice, porque tú te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, ahora voy a colocar un gancho en tu nariz. Voy a poner freno en tus labios y te haré regresar por el camino por donde has venido. La comparación es con una bestia, con un animal, porque es a los únicos que se les pone un garfio en la nariz para controlarlos. Dice la palabra que es algo como lo que dice el Salmo 32:9. Dice, no seáis sin entendimiento como el caballo, como con el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. Así dice el Salmo 32:9. La razón que Dios da es, yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Hermano, cuando nosotros hablamos de alguien que tiene mucho amor a sí mismo, de pronto pensamos en egoísmo, decimos que la persona es egocéntrica, pero las escrituras tienen muchos versos que nos dicen que Dios actúa por amor a sí mismo, pero no es un amor en sí de Él o para Él, sino es un amor en quienes ha creado, en su propia obra. Él ama lo que ha hecho, nos ama a nosotros que somos su creación. La segunda razón para defender a Jerusalén es su amor a David. Si Dios hizo lo que hizo por amor a su siervo David, ¿qué es lo que hará por los creyentes por amor a Jesús? Mi hermano, por eso nuestros corazones se llenan de gratitud al pensar que dice que no eximió, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Mi hermano, Él siempre está pensando en nosotros. Dice que entonces salió el ángel de Jehová. Mire cómo termina esta historia, maravilloso. Dice, e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Como comenzaba yo la predicación, se levantaron por la mañana y aquí que todos ellos eran cadáveres. Las escrituras dicen que fue el ángel del Señor. Uno podría pensar que fue una epidemia, que fue una tuberculosis, que fue algo así, pero no, mi hermano, no pudo haber sido eso. Eso fue solo en una noche. Y en una noche todos murieron. Es algo así como lo que pasó allí en el Éxodo. ¿Se acuerdan cuando los primogénitos murieron? Dice que el ángel de Jehová pasó y todos los primogénitos murieron. Algo así estaba pasando allí. El emperador ha perdido la mayor parte de su ejército. Mi hermano, es algo tremendo. Uno dice, pero ¿cómo un Dios de amor va a hacer que tantos mueran? Pero hay que ver el contexto de quiénes eran ellos. Dicen que eran soldados famosos por su crueldad. Estaban dispuestos a matar hombres, niños, a violar mujeres. Ese tipo de ejércitos eran así. A donde iban conquistando, no solamente iban arrasando con la riqueza, sino que violaban las mujeres, mataban los niños sin misericordia. Así que el mismo Sennacherib sobrevive para ver exactamente lo que estaba pasando, para que él se diera cuenta que el Dios de Ezequías era un Dios poderoso y no era como sus dioses. Él tenía que ver su ejército aniquilado. Y después de esto, el orgullo de Sennacherib quedó por el piso. No había nada que hacer. Cuando Israel estaba para ser libertado de Egipto, dice que aconteció justamente eso que estoy diciendo. Cuando el Señor Jesucristo es entregado a Pedro, trata de defenderlo con su espada. ¿Y qué sucede?
¿Piensas que yo no puedo invocar a mi Padre y que Él no me mandará ahora mismo 12 legiones de ángeles? Yo creo que eso fue lo que pasó esa noche. Dios vio con misericordia al pueblo de Israel. Dios vio el orgullo de aquel hombre de Sennacherib y dijo: esto no puede quedar así. Y envió ángeles e hicieron su tarea. Mi hermano, tremendo. Jesús siempre está pensando en perdonar, pero cuando hay obstinación, cuando hay terquedad, ahí no hay nada que hacer. Dice que en el campo solamente habían gritos de desesperación. Imagínese usted dentro de las murallas de Jerusalén, ¿qué estaba pasando? Ellos estaban desesperados, pero en Jerusalén estaban celebrando. Dice: algo tremendo ha pasado en el campamento asirio. Llegó la noticia a Jerusalén. ¿Qué dices?, pregunta al rey. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de pasar? Y le dicen: Señor, tu oración ha sido respondida. En pocos minutos, todo el ejército murió bajo la mano del ángel de Jehová. Yo creo que en ese lugar, en las calles, danzaban los jóvenes. Había panderos, había címbalos, había cornetas. La ciudad estaba en fiesta. Todo el mundo adorando y glorificando el nombre del Señor que los había librado del ejército enemigo. Y ahora hay un ambiente de paz. El profeta Isaías ora a aquel que está sentado en un trono alto y sublime. El rey Ezequías ha aprendido que Dios escucha y responde la oración de sus hijos. De vuelta en las posiciones invasoras, el rey recorre el campamento. Sennacherib, la muerte reina en todo lugar. Imagínense todos esos muertos. ¿A qué olía? ¿Qué parecía? ¿Qué estaba sucediendo? Era algo tremendo. Los banderines y los estandartes asirios no estaban flameando, por el contrario, estaban en el piso. La derrota era lo que ellos habían obtenido. Aquel gran ejército que vino con soberbia, ahora es una caravana doliente, devolviéndose y retornando de un cementerio, porque eso era un cementerio. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta delante de ellos de una manera especial. Y vamos a ver, nosotros culminamos este mensaje diciendo: wow, son cosas tan maravillosas, tan poderosas las que están sucediendo. Y no podemos dejar de asombrarnos cómo Dios trae la paz a un lugar como Jerusalén, a su pueblo. A veces van a suceder cosas extraordinarias, poderosas, y vamos a quedar con la boca abierta. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de mucha tensión, pero si el pueblo se humilla, si el pueblo se arrodilla delante de Dios, si hacemos conforme Dios quiere, si hay líderes, pastores, hombres de Dios que se mantengan íntegros, creyéndole a Dios con discernimiento, estoy seguro que Dios hará un milagro como el que hizo en esa historia, como el que hizo en la historia de Moisés, como hizo en la historia de Daniel, como hizo en la historia de José, porque Dios es un Dios de grandes proezas, pero sobre todo es un Dios de paz. Es un Dios que está dispuesto a traer paz a nuestro corazón. Y entonces la pregunta, hay una pregunta y hay una respuesta. ¿Quién dijo paz? Y hoy tengo que decirte, Dios dijo paz. Paz para su pueblo, bendición para su iglesia. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¡Qué bendición! Bueno, ahora vamos a prepararnos para un momento especial con los niños. Yo le doy gracias a Dios por las maestras de niños, por los líderes de niños que nos preparan estas clases maravillosas. Bendigo al grupo de alabanza que se reúne a adorar al Rey y podamos nosotros también celebrar antes de las predicaciones con cánticos maravillosos que nos invitan al cielo, que nos invitan a sentirnos en un lugar privilegiado para escuchar la palabra. Mi hermano, si usted ha sido bendecido, comparta este mensaje. Allí dele compartir en el Facebook o copie el link
de nuestro canal de YouTube y compártalo a sus amigos, a sus familiares. Y que Dios nos ayude a entender que la paz solamente la podemos encontrar en Él. Porque el mundo nos da y nos habla de una paz, pero esa no es la paz que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una paz diferente para ti y para mí. Un abrazo, les bendigo y siguen los niños. Bendiciones. Hola niños de Global Kids, buen día. Quiero hacerles una pregunta. Si ustedes fueran de viaje, ¿cuáles serían las cosas más importantes que ustedes empacarían en esa maleta? Hoy les traigo una historia maravillosa, que también tiene que ver con una parte de la palabra y nos habla de la esencia que nosotros debemos tener. Algo maravilloso que debemos llevar a este viaje. ¿Me acompañan? Esta es la historia de un niño que quería viajar. Un día decidió que lo iba a intentar, tomó su maleta y se dispuso a empacar. Dijo, ¿qué llevaré? Pero en ese instante alguien lo observaba. Era Jesús, que todo lo ve. El niño con ansias, lleno de alegría, dispuso las cosas, todo lo que llevaría. Echó un vistazo, mirando su cuarto, y rincón por rincón, algo iba tomando. Jesús lo miraba, y la sonrisa en sus labios, a punto de hablarle, guardaba en silencio su intervención. Veía cómo aquella maleta parecía un globo que pronto iba a estallar. Mientras tanto el niño, muy emocionado, hacía un repaso de qué habría de llevar. Llevo mi mejor pinta, quizás a una fiesta me han de invitar, mis zapatos nuevos para combinar, mi oso de felpa me acompañará, 2 o 3 manzanas por si hambre me da, mi mantita blanca por si frío me da, y mi alcancía no puedo dejar. En ese momento Jesús intervino y con voz suave susurró a su oído, ¿y a mí? ¿No me llevas? Yo quiero ir contigo, soy mejor que tu oso, porque yo soy tu amigo. Y aunque muchas cosas lleves a este viaje, no irás muy lejos, te esperan tus padres. Sé obediente a ellos y ponme atención. Cuando sea el momento en que debas partir a ese hermoso viaje con mi Padre al fin, solo una cosa tendrás que llevar en esa maleta de colores mío. Tu corazón bello, puro y sincero, lleno de amor para la eternidad. Saca todo eso, no te va a servir, y ve a buscar a tus padres y ámalos sin fin. ¿Ya se dieron cuenta? Claro que sí. En esa maleta, cuando vayamos al viaje eterno, lo único que vamos a necesitar es nuestro corazón. Y el Señor dice en su palabra, en Efesios 5:1, por tanto, imiten a Dios. ¿Y en qué lo debemos imitar? En el amor. ¿Y dónde está el amor? Está en el corazón. El amor está en el sentir por aquellos que lo necesitan y aún por aquellos que quizás piensan que no lo necesitan. Así que los invito a que amemos y que sea lo único que podamos llevar a ese gran viaje eterno. Un abrazo, les bendigo y espero que esta historia les haya gustado.